Con mucho al doctor José Manuel Mier Ordizola, especialista en cáncer de pulmón y cirugía de tórax del Hospital Ángeles Lomas, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, doctor. Gracias, Andrea. Un placer estar aquí contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias por venir hasta acá en viernes, pero sí es muy importante el tema en esta coyuntura del día que me decía que también es mundial. Pero sobre todo, pues empecemos por conocer los factores de riesgo que se presentan o que son más comunes para este tipo de cáncer, cáncer de pulmón. Los factores de riesgo del cáncer de pulmón están muy bien identificados. El número uno, el más importante, es el tabaquismo. El 85% de los pacientes con cáncer de pulmón son o fueron fumadores. Pero en México hay otros. Por ejemplo, la gente que vive en el Valle de México o Puebla, las emisiones volcánicas. El polvo volcánico tiene trióxido de titanio, tiene asbesto, que produce cáncer. También en México, a diferencia de otros países, se sigue cocinando con humo de leña en las casas, en las estufas de adentro de las casas. El humo de biomasa, como lo llamamos médicamente, produce cáncer de pulmón. Pero también hay otros factores, el hereditario, por supuesto, o por ejemplo, en esta zona de la ciudad donde nos encontramos, en el Pedregal, en los mantos acuíferos hay mucho radón. El radón es un producto de degradación del plutonio que también es típico de tierras volcánicas, de tal suerte que tenemos muchos factores de riesgo. Y si a eso le sumamos que desde el 2013 la OMS declaró la contaminación ambiental como otro factor de riesgo para cáncer de pulmón, si te das cuenta, tenemos muchos en la Ciudad de México. Sí, en esta zona, eso del radón sí nunca lo había escuchado. Así es. ¿El peligro es que se filtre, está en el agua o es inhalarlo? Sí, el plutonio es un producto que pues, viene de los volcanes y cuando se va degradando, es decir, el plutonio pierde fuerza, pierde energía, el último elemento de degradación del plutonio es el radón. Entonces, el radón es muy importante. Una cosa importante para que la gente no se alarme es que no por vivir en el Pedregal les va a dar cáncer de pulmón. Para que te dé cáncer de pulmón tienes que tener varios factores de riesgo y estar expuesto a ellos durante mucho tiempo. Más importante de todos, insisto, el tabaquismo. El tabaquismo, que ese vendría a ser una de las partes de la posible prevención, de la que vamos a hablar en un momentito. También es importante hablar de los síntomas, sobre todo en las primeras etapas, en las etapas iniciales, qué tipo de síntomas podrían presentarse y el diagnóstico, doctor, ¿cómo se puede diagnosticar? La mala suerte. Nosotros en México detectamos aproximadamente unos 9,000 casos nuevos anuales, de los que se van a morir más de 8,000. ¿Por qué? Porque se detectan en etapas 3 o 4. El cáncer se puede curar, sí, en etapa 1, cuando lo operamos por cirugía de mínima invasión, con cirugía robótica, que es lo que hacemos nosotros desde hace muchos años. El paciente en etapa 1 tiene más del 95% de probabilidad de curarse. Los 3 o 4 ya no se curan. Se puede prolongar y mejorar la supervivencia, pero ya no se van a curar. Entonces, estos pacientes es el drama, que los síntomas los dan en etapas tardías. La tos con flemas oscuras, marrones, con sangre, pérdida de peso, dolor de pecho, dolor de espalda, fatiga, dificultad para respirar, ronquera en la voz, son los síntomas más frecuentes del cáncer de pulmón, pero insisto, se manifiestan de manera tardía. Por eso tan importante que ante ciertos síntomas que persistan, pues hay que acudir al médico. Yo les diría que no tanto con los síntomas. Hoy en día lo que hacemos es medicina de prevención y la prevención viene de hacer estudios de cribado. Estudios de cribado, que es hacer métodos de detección temprana, como la mamografía para la mama o el papanicolau para el cérvix. Para el pulmón tenemos la tomografía de tórax, que se la hacemos a la población de más de 50 años y fumadores de más de 30 paquetes de cigarrillos al año. Si cumplen esos dos criterios, hay que hacer una tomografía de tórax anual y con eso logramos detectar a los cánceres en etapa temprana y disminuir la mortalidad hasta en un 20%. Como parte, pues sí, justo de este chequeo que nos tenemos que hacer, sobre todo conforme vamos avanzando en edad. Doctor, ¿cuáles son los tratamientos más novedosos? ¿Cómo se ha avanzado en el tratamiento del cáncer de pulmón? Me encanta esa pregunta porque cuando hablamos de cáncer siempre todo suena horrible. Sí, da mucho miedo. Y la realidad es que hoy en día pues, hay esperanza. El cáncer de pulmón es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. En etapa 1, se ha tratado con cirugía de mínima invasión, con cirugía robótica o cualquier otro método. Nosotros desde el 2017 fuimos el primer grupo que opera con cirugía robótica el cáncer de pulmón en el país y pues actualmente ya tenemos otras tecnologías, ya se viene la inteligencia artificial aplicada a la cirugía robótica. También hay tratamientos médicos
muy avanzados. Tenemos hoy, además de la quimio y de la radioterapia, tenemos la inmunoterapia, que también ha venido a abrir un panorama muy grande y muy esperanzador para este tipo de tumores. Claro, y es muy cierto esto que dice, doctor, de que escuchamos cáncer y, bueno, obviamente nos da miedo, es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, pero justo hay que recordar toda esta parte de la ciencia y la medicina ha avanzado mucho. Hay grandes especialistas en nuestro país, que también eso hay que decirlo. México tiene muy buenos especialistas y también tecnología de punta. México, mira, la medicina siempre tiene que estar basada en 3 pilares: conocimiento, infraestructura y tecnología. México tiene de las 3 cosas. Tiene grandes médicos muy bien preparados, tiene infraestructura médica insuficiente, yo diría que hace falta muchos más hospitales en más regiones del país, y hay buena tecnología, buena infraestructura. Entonces, nos falta, ¿no? Llevarla a más rincones. Más accesible, tal vez. A más rincones del país. Eso es lo que va a lograr la inteligencia artificial en los siguientes años, sin ninguna duda. Pero hay esperanza, el cáncer de pulmón se cura si se opera a tiempo. Y si sobre todo se previene, que es lo que también quiero que no se vaya sin contarnos al respecto. La gente que nos está escuchando, el factor de prevención más importante es no fumar. El que fume, que lo deje. Si no pueden, que busquen ayuda. Si no pueden, que se cambien a una forma de consumir nicotina menos perjudicial, que las hay. Parches, chicles, aerosoles, cigarrillo electrónico, incluso, por ejemplo, en los países donde está regulado el cigarrillo electrónico, se ha convertido en la herramienta número 1 para dejar de fumar. En México, desafortunadamente, está prohibido y, bueno, por lo tanto, no lo podemos recomendar. Pero en los países que sí está regulado, es una gran herramienta para dejar de fumar. ¿Qué grupo, digamos, es el más vulnerable? ¿Somos las mujeres, los hombres? ¿Qué sucede con los niños? ¿Es poco frecuente? Históricamente eran los hombres los que padecían cáncer de pulmón porque eran más fumadores, pero las mujeres cada vez toman más fuerzas, fuman más. Las niñas hoy empiezan a fumar en México entre los 9 y los 11 años. Es un dato muy alarmante. Entonces, es ahí donde tenemos que prevenir. ¿Cómo? Educando en las escuelas, educando a los papás para que le digan a sus hijos que no fumen, que es malo para la salud y que, bueno, pues cuidar la salud es lo más importante que tenemos en la vida. Bien, pues muchísimas gracias, doctor José Manuel Mier Ordizola. Él es especialista en cáncer de pulmón y cirugía de tórax, que ya nos decía que es uno de los métodos pues, más nuevos o más avanzados para tratar el cáncer de pulmón del Ángeles Lomas. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Un placer, Sandra. Gracias. Esta tarde en este tema tan importante.